Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Jesús. Como siempre, un gusto saludarlos. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Antes de iniciar nuestra reflexión, les invito a que este momento hagamos la oración. Dispongámonos a un momento de oración. Nos sentamos cómodamente, claro, los que puedan sentarse. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Padre, agradecidos con la vida y con tu amor, te doy las gracias por tu grande misericordia, porque tú me conoces perfectamente y conoces lo que hay en mi corazón. Gracias por compartirme de tu amor. Gracias porque me hablas al corazón para poder escuchar tu voz, dejarme guiar por tu voz, para poder celebrar la vida con alegría y en paz. Nos invitas, Padre, a que veamos ante todo todos los medios que nos ofreces para poder sentirnos amados por ti. Nosotros en ocasiones cometemos un error, estancarnos en las caídas y en los errores que hemos tenido. Pero tú lo que quieres siempre nosotros es que veamos todas las herramientas que hay para poder contrarrestar los errores, levantarnos para seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque así te ha parecido bien. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Dios nuestro Padre, a todos nosotros, sus hijos, nos habla siempre al corazón, pero no todos hemos sabido escucharlo. Nosotros decimos escucharlo como creemos en lo que otros dicen, pero se nos olvida que cada uno de nosotros estamos llamados a experimentar en nuestra propia vida ese grande amor de Dios. Cada uno de nosotros. Tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, porque solamente vemos y oímos y queremos sentir lo que otros sintieron, vivir y experimentar lo que otros vivieron. Es tu vida, es tu propia experiencia. Ahora te toca a ti experimentarlo, comprobarlo en ti mismo. El amor de Dios tiene que actuar de una manera distinta en cada persona según sea su deseo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se preguntarán. Escuchen bien. La voluntad que tengamos respecto a nosotros mismos, lo repito, la voluntad que tengamos respecto a nosotros mismos es la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Él le interesa que seamos felices en la vida. Eso es lo que a Dios le interesa, que sepamos celebrar la vida. El final, lo hemos dicho, está seguro. El final está seguro para todos. Lo único que desea Él, que sepamos vivir y celebrar la vida. Y viene una pregunta. ¿Cómo Dios se ocupa de que nosotros celebremos la vida? Sí, al celebrar la vida, compartimos de nuestra vida hacia los demás. Experimentamos en nosotros el deseo de Dios, de su voluntad, la que tenemos para nosotros para poder celebrar la vida. Posiblemente muchos dirán, ¿no es verdad de que Dios tiene voluntad para nosotros de acuerdo a la voluntad que tenemos para con nosotros mismos? A ver, piensen en lo siguiente, se nos ha educado a decir,
Ni modo, te pasó eso porque es la voluntad de Dios. Ni modo, todo lo que te ha sucedido y problemas y desgracias y demás es la voluntad de Dios. No, no, no. Una cosa es importante y lo hemos reflexionado. Por eso que quede claro. ¿Qué hemos dicho lo que pasa a nuestro alrededor? Lo que pasa a nuestro propio alrededor es lo que nosotros mismos hemos creado. ¿Acaso no hemos dicho que si nos molesta inseguridad, los problemas que hay afuera, no hemos dicho que nosotros mismos los hemos creado? Porque así pensamos y así vivimos. Por eso entonces, decir que lo que pasa alrededor es la voluntad de Dios es como Dios respeta nuestra propia manera de vivir, respeta nuestra propia manera de vivir, respeta nuestra vida. Él, su voluntad es unirse a nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que pasa, no tenemos que culpar a nadie. Es lo mismo que nosotros hemos creado. Es lo mismo que creamos y que nosotros jalamos hacia nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿por qué siempre culpamos a Dios de lo que nos pasa? Si nosotros mismos hemos sido creadores de todo eso y nosotros mismos jalamos esa situación. ¿Qué pasa con una persona que pierde su trabajo? Es que Dios se olvidó de mí. Es que ¿por qué Dios permitió que hiciera eso? Recuerda bien lo que hemos platicado. Tú mismo fuiste pensándolo. Tú mismo fuiste jalando el desempleo. Y llegó el momento en que te dijeron, hasta aquí y muchas gracias. Y quieres culpar, no, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso conmigo? ¿Por qué a otra persona no? Es que no se trata de eso. Ya tú mismo debes de pensar cómo fue tu manera de vivir. Tú mismo fuiste renegando del trabajo, tú mismo manifestaste una y otra vez que tenías ganas de cambiar de trabajo, estabas aburrido, estabas cansado y demás. Ahora que te dicen no hay trabajo, es cuando tú empiezas a decir, ¿por qué a mí? Ve cómo vivimos. ¿Te das cuenta entonces cómo la voluntad que tengamos respecto a nosotros mismos es la voluntad que Dios tiene para con nosotros? Se trata de vivir la vida con libertad, la misma que Dios nos ha compartido, libertad que Él mismo ejerció al crear el proceso de vida. A Dios le interesa que vivamos la vida llenos de felicidad. Cuanto más experimentamos en buscar vivir la vida con felicidad, con mayor acierto se descubre el reino de Dios. ¿Por qué? Se descubre el reino de Dios precisamente por la riqueza que hay en nosotros y somos capaces de compartirla con esa libertad. Por eso vamos descubriendo en nosotros lo que hay dentro de nosotros para experimentarlo, y eso que nosotros experimentamos es lo que deseamos, es lo que ofrecemos y esperamos recibir en abundancia. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enséñate a ofrecer lo mejor de ti mismo, enséñate a vivir la vida, enséñate a compartir esa vida que hay dentro de ti mismo. ¿Quién ha conocido la misericordia de Dios? Piensen en esto. ¿Quién ha conocido la misericordia de Dios? El que la ha experimentado. Es que seguimos nosotros con una mentalidad en la cual solamente vemos y escuchamos, pero no nos comprometemos. ¿No se han dado cuenta de eso? Hemos vivido una vida ciertamente así, en la cual nos conformamos con escuchar lo que otros dicen. Nos conformamos con ver lo que otros hacen, pero nosotros no lo hemos experimentado. Y nos creemos ciertamente de lo que otros dicen, pero tú no lo has vivido. Entonces, por eso vivimos una vida en la cual a veces no le encontramos sentido, pues porque no lo hemos vivido. Somos solamente simples receptores, pero no somos protagonistas de la vida. Una vida que Dios nos ha confiado, que nos ha compartido para que nosotros podamos experimentar. ¿Qué vas a experimentar? La riqueza que hay dentro de ti. Recordemos todas aquellas personas que se encontraron con Cristo y lo buscaban precisamente para eso, sanar el alma. Y la sanación en la propia alma fue cuando descubrieron en ellos mismos el sentirse amados. Por eso les digo que se descubre la misericordia de Dios que existe dentro de nosotros cuando nosotros mismos la experimentamos. No porque me dijeron lo que sintieron otros,
No porque me la describieron que es la misericordia. Es cuando yo la experimenté. Si vas a seguir viviendo la vida solamente escuchando, solamente viendo, y tú no experimentas nada en tu propia vida, entonces ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Tenemos que experimentarla. Debemos de hablar, de entender las cosas. Ya dejemos de solamente ser simples receptores. Dejemos solamente de vivir una vida en la cual otros hablan, otros dicen lo que debes de sentir y demás. Y con eso te vas a conformar. No te conformes con eso. Tienes que experimentar la vida en ti mismo. Toda la riqueza se experimenta aquí dentro de nosotros. Mucha gente cree en Dios, sí. ¿Y cuándo experimentas ese encuentro con Él? Ah, dices, es que Dios es amor. A ver, manifiéstame cómo has vivido ese amor con Dios. ¿Cómo experimentas el amor con Dios? No lo experimentamos. Decimos creer en Dios, decimos creer que Dios es amor, que Dios es grande, que Dios es maravilloso. ¿Cuándo experimentas esas maravillas? En el encuentro contigo, el encuentro que tienes con Él. Dime cuándo. Piensa y profundiza bien. ¿En qué tipo de amor creemos? Si tenemos miedo, tenemos temor, creemos en un Dios que castiga, pero ese Dios no existe. Ese Dios no existe. El único Dios que existe es el que nos enseñó Cristo Jesús. El Dios que ama a sus hijos, entrañablemente. El Dios que nos ama sin condiciones, porque el amor de Dios es sin condiciones. Es muy fácil juzgar la vida de las personas, pero se les olvida algo muy grande e importante: la justicia, el hacer el bien y evitar el mal. Juzgamos, pero nos olvidamos del daño que les haremos a las personas. Hablamos a la ligera, juzgamos a la ligera, y eso no es correcto. Cada ser humano es un ser que merece ese respeto por la vida. Quienes se han equivocado, quienes han cometido algún error, ya conocieron la misericordia de Dios, porque reconocieron el deseo de sus almas de sentirse amadas por ese amor, sanadas por ese amor, curadas por ese amor. ¿Han pensado en eso? Por eso la gente que se acercaba a Cristo, aquellos que señalaban como personas con grandes errores y grandes defectos, Cristo les enseñó cómo descubrir ese amor de Dios en ellos mismos, y lo descubrieron. ¿Qué esperas para descubrirlo? Experiméntalo. No esperes que los demás te digan qué sienten ellos o qué vivieron o quién es, cómo es la misericordia de Dios. No, yo la voy a decir por la experiencia que yo voy a vivir. Experiméntalo en tu propia vida para que lo puedas compartir con los demás. Es importante tener eso en cuenta. Cuán grande es la misericordia de Dios. Reflexionemos. Todo esto que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias.